Si agarramos un sapo y lo ponemos en una olla con agua y comenzamos a subir el fuego poco a poco, tendremos como resultado que el sapo se va adaptando a la temperatura. Se va adaptando a la temperatura y mientras más vaya subiendo el fuego, el sapo se sigue adaptando a la temperatura. Cuando el sapo se da cuenta que ya la temperatura ha subido mucho, ya es muy tarde, porque no se puede mover porque está muy débil. En la vida espiritual trabaja de la misma manera. Y más cuando lo vemos desde un punto de vista donde nos adaptamos a sistemas religiosos como el sapo se adapta al agua y a la temperatura. Todos nosotros tenemos una cierta religiosidad dentro, que en donde vemos las cosas y se nos hace muy difícil poder dejar de evaluar lo que Dios quiere hacer y pensamos que ya no las sabemos todas en el proceso. De hecho, a veces somos tan religiosos que cuando Dios hace lo contrario a lo que nosotros esperamos, a veces tendemos hasta a juzgar a Dios. En la palabra del Señor nosotros podemos ver esto de diferentes maneras. Vemos a un Jesús que escupe en la tierra, en el lodo, y se lo pone a los ciegos en los ojos para que vean. Eso lo hacen hoy en YouTube y eso se va a volver viral y van a criticar al predicador. Es más, les tengo una más extraordinaria todavía. Para el que no lo sepa, Isaías, el profeta de Dios, uno de los grandes profetas que la palabra establece y uno de los más respetados, que profetizó la muerte de Jesús en Isaías capítulo 53, que le dice, capítulo 53 le dicen el primer evangelio, algunos teólogos. Y en eso nosotros vemos a un Isaías extraordinario, un hombre de Dios con una revelación tremenda. Y Dios le dice, vas a predicar 3 años desnudo. Eso lo ponen en las redes sociales y se vuelve viral. Vemos a otro profeta que Dios le dice, vas a agarrar el calzoncillo que lo hemos predicado aquí, te lo vas a poner hasta que yo diga que te lo vas a quitar. Puede ser que haya pasado 3 semanas, 1 mes, 3 meses, 4 meses con el mismo trapo de calzoncillo, como algunas esposas tienen aquí a sus esposos. Y nosotros vemos cómo a este hombre se le dice que cuando yo te diga, te quitas el calzoncillo, lo pones en el orificio de una piedra en el río, y cuando yo te diga, lo vas a ir a buscar cuando esté roto, cuando esté feo, cuando esté apestoso, entonces se lo vas a enseñar al pueblo y con eso vas a predicar. Ese es el Dios que muchas veces nosotros tenemos radical. Pero muchas veces nosotros queremos limitar a Dios a nuestros conceptos, a nuestra manera y a la forma en cómo Dios debe de hacer las cosas. Y Dios hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere y a la manera en que Él quiere. Entonces nosotros vemos aquí que nos adaptamos a diferentes conceptos de la temperatura religiosa que muchos de nosotros tenemos. Y quise aprovechar y utilizar, ¿verdad?, las redes sociales para crear cierta expectativa. Y no sé si algunos han visto Los Simpsons. ¿Cuántos han visto Los Simpsons aquí, el programa? Los demás nunca lo han visto, no saben de lo que estamos hablando. Sí. Nosotros vemos en parte de los personajes que nosotros, de algunos de los que están aquí, hayan visto Los Simpsons, saben que hay uno que es un poquito religioso, que era el vecino del protagonista. Entonces nosotros aquí vemos un concepto que yo quería poder plasmarlo para que todos me entendieran. Porque todos cargamos un flan adentro. En el capítulo, nosotros vemos aquí en el libro de Mateo que en el capítulo 23 hay un espacio extraordinario donde Jesús habla. Pero Mateo es uno de los evangelios que va dirigido a un cierto sector que el evangelista quería poder impactar. En el caso de Mateo, Mateo quiere impactar a la comunidad judía de la época y presentarle a Jesús como el verdadero Mesías. Por eso el capítulo 1 habla sobre la genealogía de Jesús, sobre los conceptos de dónde Jesús viene y hasta dónde tiene que llegar como el Hijo de Dios que es, como el Mesías verdadero. Pero en el capítulo 23 a mí me llama la atención porque el capítulo 23, en esos primeros versículos, Jesús comienza a confrontar a los religiosos de la época. ¿Quiénes eran los famosos religiosos de la época? Algunos de nosotros no lo sabemos, los escribas y fariseos.
Los escribas estaban determinados su misión era poder interpretar la ley de Dios. Ellos tomaban los rollos antiguos y tomaban las palabras de Dios y las interpretaban. Yo creo que Dios quiso decir esto cuando habló del decálogo, ¿no? Que son los 10 mandamientos de Moisés. Yo creo que esto lo que quiere decir es esto y vamos a hacerlo de esta manera. Y a través de eso entonces entran los escribas. Los escribas son los que hacen regir lo que se interpretó. Aquí se tiene que hacer las cosas como decía un luchador allá en Puerto Rico, a mi manera o para la calle. Entonces nosotros ahora vemos dos conceptos: los escribas que interpretan la ley y los fariseos que tratan de hacer regir la ley. Pero ahora Jesús los tiene que confrontar, porque ellos interpretaron la ley a su manera, a tal punto que no tan solo eran los 10 mandamientos, sino que eran 613 decretos aparte de esos 10 mandamientos. Eran ramificaciones de los mandamientos de Dios. ¿Está entendiendo? Dios dice, tienen que guardar el sábado. Pues ahora hay que ver qué quiere decir Dios cuando se dice para guardar el sábado. Pues entonces, como hoy en día nosotros vemos que los judíos no pueden ni encender el switch de la luz porque eso es trabajo. Para que usted lo sepa. Ellos el día antes cortan todos los pedacitos de rollo de papel de baño que necesitan para poder, usted sabe, mantener las áreas limpias, ¿no? Y entonces ellos lo cortan el día antes porque solamente cortar el papel de baño, del rollo de papel de baño es trabajo. Eso es una interpretación. Entonces ahora nosotros vemos que Jesús tiene que confrontar a los fariseos y a los escribas con una verdad. ¿Por qué? Porque ellos eran arrogantes, eran prepotentes. Pensaban que porque ellos interpretaban la ley y la hacían regir, ellos estaban por encima de Dios. Para ellos era Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo que soy el fariseo, aleluya. Si eso se parece a lo que está pasando hoy, tendríamos que analizar. Porque muchos de nosotros tenemos un flander adentro, un fariseíto adentro. Y no tan solo a veces tenemos un flander adentro, un fariseíto adentro, sino que conocemos un flander de la vida. Personas que muchas veces hacen que tengamos una mala interpretación de lo que es Dios en nuestra vida, de una relación genuina con Dios. Y eso nos ha pasado a todos, a tal punto que ya vemos las cosas y las damos por hecho. ¿No? En algunas congregaciones que las respetamos y las amamos, en algunas congregaciones ya tienen ciertas reglas de cómo se supone que hayan unas vestimentas, ¿no? Unos diámetros de largo, una manera de cómo tú debes de arreglarte físicamente para que entonces tú puedas entonces estar bien con Dios. Ahora sí tú eres un hombre de Dios, tú sabes. Porque ya tú tienes lo que se supone, el uniforme, ¿no? Que se supone que tú tengas para poder ser un hombre y una mujer de Dios. Ahora sí tú eres un hombre y una mujer de Dios porque tienes un lenguaje adecuado como se supone que es el lenguaje de los religiosos, ¿no? La manera en como yo se supone que tú tienes que hablar. No, tú no eres un hombre de Dios porque tú tienes esta vestimenta, tienes esta manera de hablar, esta manera de hacer las cosas y eso te descalifica y se vuelven los vigilantes de la santidad ajena. Lo vuelvo a repetir. Muchas veces se vuelven y nos volvemos. Dile que está a tu lado. A veces me vuelvo vigilante de la santidad ajena. ¿Para qué tú vas para la iglesia? A veces la mujer le dice al marido, ¿no? Para eso tú vas a la iglesia. El hombre le dice a su esposa. Los vigilantes de la santidad ajena. Entonces yo empecé a hablar con Dios, a orarle a Dios, Señor, ayúdame a poder desarrollar este tema como tú deseas desde tu corazón. Y lo primero que Dios me decía es que hay que comparar lo que es verdadera santidad, santidad genuina, versus una falsa santidad. ¿Qué es una santidad genuina versus una falsa santidad? Y Dios comenzaba a hablar a mi corazón y me decía, la santidad genuina que proviene de Dios siempre refleja, acciona y habla
amor. La santidad genuina siempre refleja, acciona y habla amor. Si usted no ve eso en un hombre de Dios, no es un hombre de Dios nada. Quiero que usted vaya conmigo a 1 Corintios. Alex, si puedes darme mi celular, te lo agradezco, hijo. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 8. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 8. Búsquelo. Gracias, hijo. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 8. Mire lo que dice aquí. Lo estoy buscando yo también porque yo lo quiero leer con usted. Algunos de nosotros no lo sabemos, pero yo quiero poder establecer una verdad. La santidad genuina es la santidad que refleja y muestra amor, que evidencia un fruto de amor. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 8. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se ha dado por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Vamos a hacer el llamado, porque Dios nos mostró en 8 versículos lo que es verdadera santidad. Para nosotros muchas veces santidad es que nos profeticen: wow, ese hombre de Dios me leyó hasta el seguro social frente a todo el mundo. Uy, peligro, muchachos, te van a robar la identidad. Wow, qué hombre, cómo esa mujer, wow, mira cómo me dijo a mi vida, sabe hasta el size de panty que tengo puesta, pastor. Y tú dices, un hombre de Dios, una mujer de Dios. No, Dios dice que eso, nada vale de eso si yo no tengo amor en el corazón. Entonces la verdadera santidad, lo primero que tenemos que destacar es que siempre muestra amor. La falsa santidad está enfocada en regir lo de Dios sin amar lo que Dios ama. Vuelvo a repetirlo. La falsa santidad está enfocada en regir lo de Dios sin amar lo que Dios ama. Misericordia quiero más que sacrificio. Oseas capítulo 6, versículos 6 al 7. Muchas veces podemos decir que santidad tiene que ver con yo orar por muchas personas, con yo cantarle y adorar frente a todo el mundo, que todo el mundo pueda admirarme porque yo predico muy bien en todos los lugares. No, misericordia quiero más que sacrificio. La santidad genuina proviene de un corazón que no tan solo instruye lo que Dios quiere, sino que ama lo que Dios ama. ¿Está entendiendo? La verdadera santidad, escuche bien lo que es santidad genuina. La verdadera santidad es un concepto cultural que se da de manera sutil. La verdadera santidad es un concepto cultural que se da de manera sutil. Le voy a decir de otra manera. En Mateo capítulo 13, versículo 33, lo hemos predicado antes. Habla sobre una parábola de Jesús, una de las más cortas. Dice que el reino de los cielos es como una medida de levadura con 3 medidas de harina. Es decir, la levadura influencia, no obliga a la harina a crecer. ¿Está entendiendo? Tenemos varios por ahí que les gusta hacer pan y todas esas cosas y saben que la levadura no le grita a la harina para que crezca.
No obliga a la harina a crecer, influencia. Vamos a llevarlo al ámbito espiritual. Cuando yo era un muchacho que no estaba muy metido con Dios, mami y papi me llevaban a la iglesia, arrastrado por la patilla, por la oreja, de la pata, pero me llevaban a la iglesia, pero la iglesia no entraba en mí. Yo salía de la iglesia y lo primero que hacía cuando me montaba en el carro, después que cumplía con mami y papi, era poner guataúba. El que no conoce el concepto, no lo busque en las redes sociales. Música mala. Por favor, satisfágase con esa respuesta. Ponía reggaetón que hablaba más malo del planeta y yo también terminaba hablando malo. Pero ¿sabes qué? Que cuando yo le permití al Espíritu Santo que obrara en mi corazón, nadie me obligó a dejar de hablar malo. Dios me influenció en dejar de hablar. Cuando le permití el acceso a que Dios obrara en mi corazón, lo que antes era una obligación, no, ponte, yo vengo de conceptos de iglesias que son radicales en ese sentido. Vengo de iglesias que todo tenía que ver con un régimen. A tal punto que tengo familiares que hoy no le sirven a Cristo por ese mismo régimen. Porque cuando llegaba el familiar a la iglesia, lo primero que hacían era escanearlo el Flanders. Hija del diablo, tiene pantalones. Anda en chancleta. Satanás está en esas chancletas Puerto Rico. Son unas chancletas bien económicas que venden en diferentes lugares en Puerto Rico. Son las chancletas Puerto Rico. Está enseñando el ombligo. Satanás está en ese ombligo metido. Y hacíamos de un régimen, de un señalamiento constantemente, cuando el verdadero evangelio de Cristo, la verdadera santidad te influencia, no te obliga. Es decir, cuando yo me paso con una persona, con un padre que me ama, yo comienzo a reflejar amor. Cuando yo tengo un padre que me perdona, yo comienzo a reflejar perdón. Cuando yo tengo un padre que es santo, comienzo a reflejar santidad. Nadie me obliga. Yo quiero ser como él. ¿No le ha pasado a los niños cuando usted tiene niños pequeños? Papá, yo quiero ser como tú. La falsa santidad es un conjunto de cargas que son imposibles de llevar. Son más una obligación que un acto de relación con Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo les daré. Les voy a tratar de resumir el concepto aquí. Los fariseos tenían una manera de poder hacer que los pecados fueran limpios. Era a través de los sacrificios de animales. Utilizaban palomas, a veces utilizaban corderos, a veces utilizaban la cabrita, y todos tenían que ser perfectos. Lo que pasa es que dentro del templo había una moneda, y fuera del templo era la moneda de los romanos. Pero la moneda de adentro del templo era intercambiable con la de los romanos. Pero la moneda dentro del templo era más costosa. Con 3 monedas que tú podías comprar unas cosas afuera, solamente podías comprar unas cositas adentro. Se parece a cuando usted va a Disney, que todo es más caro. ¿Entendió el concepto? ¿Sí? Cuando usted va a Six Flags, que el refresco te sale casi un ojo de la cara. Pues lo mismo, es el mismo concepto. Venía la gente y compraba el animalito para el sacrificio y el perdón de sus pecados, la redención de sus pecados. Lo venía y lo compraba fuera del templo porque era más barato, ¿no? Y hay que ahorrar, ¿no? Pero entonces cuando llegaban adentro del templo a sacrificar el animalito, el fariseo le decía, oye, ¿dónde tú compraste esa palomita que vas a sacrificar para limpiar tus pecados? Es la misma trapa de paloma que venden afuera, la venden adentro. Pero le pregunta, no, la compré afuera porque el kiosquito de Pancho es más barato, tú sabes. Y le decía, tú no la compraste aquí. Ay, qué error tú cometiste. Ahora vas a tener que comprarla de aquí, más compraste la de afuera. Ay, pero mira que ya yo no tengo dinero. No te preocupes, te prestamos el dinero. Lo que pasa es que va a tener una tarifa adicional. ¿Está entendiendo? Cuando venías a ver, le debías la vida a los fariseos, a tal punto que tus hijos iban a ser esclavos por 7 años.
Porque ya no tenías dinero, mira, ya no te puedo pagar. No te preocupes, nada más vamos a esclavizar a tus hijos por 7 años. Después los soltamos y ya. Ese era el concepto. Por eso es que Jesús llega a un punto dado en que vuelca las mesas, porque está enojado. Dice, aquí lo que tienen es un negocio. Entonces ahora Jesús tiene que decirle a toda esa gente que está trabajada y cargada, que no hay forma de cumplir con que Dios me limpie los pecados, porque cada día le debo más. Y Dios dice, no, en mí, vengan los que estén trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. En nuestra vida en Cristo es lo mismo. Porque el religioso te dice, tienes que cambiar esto, tienes que hacer lo otro, y cuando vienes a ver estás cargado de un montón de cosas que no provienen de Dios. Porque Dios, Jesús, tiene un evangelio hermosamente sencillo. ¿Sabes quién complica el evangelio? Nosotros. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados. ¿Qué tengo que hacer? 20 rosarios, 100 Padre Nuestro, pastor. No tiene nada que ver. Ay, ¿qué tengo que hacer? Ahora me tengo que quitar las tenis, ¿verdad? Tengo que venir en zapatos, ¿verdad? Tengo que ponerme esto, tengo que ponerme el otro. No tienes que hacer nada de eso. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Yo los voy a hacer descansar. La santidad genuina es la transformación que tiene que ver más con el interior que con el exterior. Mateo capítulo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. El concepto tiene que ver más con el interior que con el exterior. Los cambios exteriores son porque hubo un cambio en mi corazón. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. ¿Tiene que ver con lo de afuera? No, tiene que ver con el corazón. Mi cambio interior refleja un cambio exterior. Y no tiene que ver con moda. No, se puso la Jordan, hijo del diablo. Tiene el pelo de rojo. Eso es del diablo. Y yo buscando en la Biblia, el rojo es del diablo, el rojo es del diablo, el rojo es del diablo. No lo encontré. Es turquesa ese pelo, del diablo, del diablo, del diablo. No encontré donde decía que el pelo pintado de turquesa es del diablo. Porque son conceptos que están en nuestro corazón. Eso es una falsa santidad versus una santidad genuina. La santidad genuina tiene que ver con el cambio en dónde. En el corazón. La falsa santidad se enfoca en impresionar por fuera, pero no impresiona a Dios en el interior. Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que realmente va a hacer que mi adoración llegue al cielo? ¿Que tenga un registro de voz extraordinario? No. Que tenga un corazón conectado con el cielo. ¿Qué va a hacer que yo pueda ser el predicador que Dios desea para este tiempo y ser instrumento de Dios para la vida? ¿Que yo tenga un doctorado en teología? No. Que yo tenga un corazón conectado con el cielo. Porque lo que está en el exterior nada vale si no está transformado el interior. ¿Y cómo se sabe que un interior es verdaderamente transformado? El primer elemento es que siempre refleja amor. Lo demás, dicen allá en mi barrio, es pintura y capota. La santidad genuina es progresiva. Día a día Dios nos transforma en las áreas que le permitimos el acceso. La santidad genuina es progresiva. Es decir, la salvación es instantánea cuando usted acepta a Cristo. Los cambios son progresivos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy seguro que el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para terminarla hasta el día de Jesucristo. Dios siempre está trabajando en nosotros. La falsa santidad pretende obligar a las personas a cambiar sin dar espacio que Dios trabaje con la persona. Vasos sucios
por fuera. Porque por dentro, porque por fuera parecen limpiecitos. La falsa santidad se encarga de que te veas bien por fuera y por dentro estás sucio. Esa es la falsa santidad. La falsa santidad te proyectas bien en la plataforma y por dentro estás sucio. La falsa santidad trabaja siempre con lo que pasa por fuera. Te hace ver bien por fuera. Dice la falsa santidad dice las palabras que la gente quiere escuchar. Te tiran 3 lenguas en una predicación y usted dice, esta persona está llena de Dios. No. Hasta el diablo habla lengua. Esa es la falsa santidad. La falsa santidad te brincan mucho, danzan mucho, no, porque presencia de Dios, aleluya, y tú los ves danzando, brincando, danzando como un trompito, brincan por la silla, y usted dice, esa es una gloria de Dios lo que hubo en esa iglesia, wow, qué tremendo, y tú le dices, ¿y de qué predicaron? No me acuerdo, pero yo sentí una gloria de Dios. Yo no me acuerdo qué pasó, pastor, pero wow, como brincó fulano, ¿tú lo viste? Porque solamente es una falsa santidad, tiene que ver con la de afuera. Siempre la santidad genuina proviene de un corazón que ama y es transformado en el corazón. No impresionas a la gente, pero impresionas siempre a Dios. Escuche bien. Porque primero tienes que limpiarte por dentro. La falsa santidad pretende obligar a la gente a cambiar por fuera. Limpien primero lo de adentro, Mateo capítulo 23, versículo 26, fariseos ciegos. Limpien primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también pueda ser limpiado. Fariseos ciegos. Porque muchas veces estamos enfocados en señalarle los pecados a la gente sin trabajar con los nuestros. La persona que siempre le señala los pecados a la gente es porque se ha desenfocado de trabajar con lo suyo. Siempre. Porque cuando uno está pendiente a lo que a uno le falta, no tiene tiempo de estar pendiente a lo que al otro le falta. ¿Está entendiendo? Ya estoy casi terminando, se los prometo. Entonces yo quería poder hablar sobre el evangelio. ¿Qué es evangelio? ¿Qué es evangelio de todo es malo? Porque Dios fue el que puso eso en mi corazón. ¿Qué es el evangelio de todo es malo? Pero para eso también tengo que comparar qué es el evangelio del reino de Dios. El evangelio del todo es malo te invita a buscar a Dios por miedo y no por amor. El evangelio del todo es malo te invita a buscar a Dios por miedo y no por amor. Las relaciones por miedo nunca son relaciones saludables. ¿Está entendiendo? Yo se lo voy a decir de 2 conceptos diferentes. Hay mujeres que están con su esposo por miedo y no por amor. Es que si lo dejo me cae encima, me mata. Eso es por amor, es por mí. Eso es por mí. Y muchas veces buscamos a Dios por miedo y no por amor. Ay, es que si no me voy para el infierno. Cuando yo era jovencito, cuando estaba en la edad de la preadolescencia, 10, 11 años, todos los meses ponían ponían la película del arrebatamiento en la iglesia. La ponían en unas pantallas bien gigantes, más grandes que esta. Y mami todos los meses nos hacía ir a ver la película del arrebatamiento de la iglesia. Yo me hacía pipi encima cuando yo veía la película. Y siempre hacían el llamado y todos los meses yo me convertía. A mí me daba miedo. Ya yo sabía, yo me ponía un pamper antes de entrar a la película por si acaso. Porque yo buscaba a Dios por miedo, no por amor. Y a Dios nunca se busca por miedo. Se busca por amor. Aunque no hubiera un cielo, yo prefiero servirle a Cristo. Porque Él vale la pena servirle aunque no haya un cielo. ¿Me está entendiendo? No busque a Dios para ir al cielo. Busque a Dios por lo que Él es, no por lo que Él da. Y va a tener una verdadera relación con Dios. Porque si no,
es un evangelio del todo es malo. El evangelio del todo es malo hace que la gente busque a Dios por miedo y no por amor. Te vas para el infierno si tú tienes esa ropa puesta. Te vas para el infierno si haces esto. Te vas para el infierno si pones te amo desde el primer momento en que te vi para tu esposa en una noche romántica. El diablo te va a llevar. El evangelio del todo es malo te hace pensar que debes cambiar todo y llevar una vida religiosamente santa para acercarte a Dios. Mateo capítulo 9 versículo 12. Los sanos no necesitan de médicos, sino los Hay gente que a mí me ha dicho, pastor, es que yo no voy a la iglesia porque es que yo tengo muchas cosas que cambiar. No, vas a la iglesia porque Dios es el que transforma tu vida. No es que yo tengo que sanar muchas áreas de mi vida para buscar de Dios. No, tú buscas a Dios para que Dios sane las áreas de tu vida. No, pastor, es que yo le fallo a Dios y por eso yo no me atrevo a ir a la iglesia. Aunque le falles a Dios, sigue buscando a Dios, porque el Dios que yo le sirvo, que usted le sirve y que aparece en la Biblia, es un Dios que siempre ama. Romanos capítulo 8, versículo 22, 23 en adelante. Escuche bien. El evangelio del todo es malo, te hace esclavo de la religión. Mateo capítulo 23, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, le dice Jesús a los fariseos. El evangelio del todo es malo, te hace cargar cosas que son difíciles de llevar. El evangelio de Cristo te agiliza la carga. Porque ya no depende de ti, depende de Él. Y cuando estamos en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Está entendiendo? Ya no es una carga. Tú sabes que Cristo carga la carga por ti. Escuche bien. El evangelio del todo es malo. Te separa de Dios más que acercarte a Él. Mateo capítulo 23, versículo 13. No dejan que nadie entre en el reino de Dios. Los religiosos nunca te van a dar acceso, siempre vas a estar descalificado. Entró con gorra a la iglesia. Ya Dios no va a bregar con él. Tiene tenis, maones, jeans. Hijo del diablo. Se hizo trenza, hija del diablo. Se pintó los labios de rojo, hija del diablo. Está calvo, hijo del diablo. Y hay varios aquí que entonces entran en esa categoría, ¿no? Sí. Ellos no son hijos del diablo, están en un calvario. ¿No? El evangelio del todo es malo, pretende ver los demonios y a Satanás a todo aquel que no piense y actúe como ellos. El evangelio del todo es malo, pretende verle demonios y a Satanás a todo aquel que no piense y actúe como ellos. Mateo capítulo 12, versículo 24 al 32. Acusan a Jesús de hacer milagros por Satanás. Eso hicieron los fariseos. No, Dios no lo usa. Dios no usa esa iglesia. No, esa iglesia pintada de negro. Dios puede estar ahí. No voy a entrar en eso porque estoy en live. Pero si Dios te toca con la iglesia de negro, Dios está aquí, a Dios no le importa la iglesia de negro. Si Dios te toca con la iglesia de blanco, si Dios está aquí, a Dios no le interesan los colores. A Dios le interesa nuestro corazón. Escuche bien. El evangelio del todo es malo, no te permite disfrutar de Cristo en tu vida. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No te permite disfrutar de Cristo porque siempre vas a estar descartado. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted comete un error, peca? Y no está bien pecar. Uno tiene que aspirar a tratar de ser la mejor versión de uno en Cristo Jesús. Pero pecaste y lo menos que te dan ganas de orar. ¿No le ha pasado a usted? O yo soy el único pecador y todos los demás salen de aquí y le salen alas y van al cielo.
cuando salen de aquí de la iglesia. ¿No le ha pasado a usted que yo no voy más a la iglesia porque es que yo peco demasiado? No, porque si pecas, acércate a Dios. Cuando pecas es cuando más debes de orar. Y Dios siempre te va a recibir con amor, porque Dios es amor. Cuando haces las cosas mal, acércate a Dios, porque Dios es el que transforma tu vida. Cuando haces las cosas, cuando ya estás en un punto dado en donde tú sientes que tú no eres merecedor del amor de Dios, la gracia siempre te va a alcanzar. ¿Sabes qué es la gracia? La gracia es favor no merecido. Dios siempre va a estar dispuesto a limpiarte. Siempre. Pero el evangelio del todo es malo. Te va a decir, no te acerques a Dios hasta que seas religiosamente apto para que Dios te acepte. No. Si tiene que ver con nuestras acciones, no tiene que ver entonces con la cruz. Porque nosotros no le podemos añadir nada a la salvación. Nada le podemos añadir a la salvación. El día que tratamos de añadirle algo a la salvación por medio de la cruz, le estamos diciendo a Cristo, lo que tú hiciste no es suficiente. Tengo que hacer esto para salvarme. Tengo que cambiarme esto para salvarme. Y la cruz es suficiente porque lo que hizo Cristo es consumado. Ya Dios lo hizo. Nada le podemos añadir a nuestra salvación. Nada. El evangelio del todo es malo, te obliga a un régimen. El evangelio del todo es malo, hace que los religiosos te hagan sentir culpable. El evangelio del todo es malo, te hace sentir desaprobado. El evangelio del todo es malo, te hace sentir descartado. Nunca vas a ser suficiente para alguien que internamente se siente insuficiente. Nunca. Hace un tiempo atrás yo era adicto a que la gente me aprobara como pastor. Ahora solamente decido que Dios sea el que me apruebe. Y al que no le guste este pastor, pelee con Dios, que fue el que lo puso. Porque nuestra vida tiene que ser una vida donde buscamos la aprobación de Dios y no la de la gente. No, pastor, es que se supone que la iglesia se tiene que dirigir de esta manera. No, se dirige como Dios quiere y no como usted quiere. No, pastor, es que se supone que se tienen que vestir de esta manera para estar en la plataforma. Claro, siempre uno tiene que ser recatado, ¿verdad? Y hija, no enseñe las pechugas, a nadie le interesan. Varón, ¿sabes? Aprende a vestirte como un varón de Dios, pero puedes seguir siendo moderno. Puedes seguir seguir adorando a Dios con la t-shirt, porque a Dios no le interesa la t-shirt. Todavía estoy buscando en la Biblia, si alguien lo encuentra, el mapa cómo tiene que ser un cristiano vestido. Búsqueme esa lámina. Y nos vestimos todos de la misma manera. Tenemos el uniforme como los mormones. Pero todavía la Biblia no me enseña si la t-shirt es pecado o no es pecado. Lo que puede ser pecado es que yo sienta la prepotencia en mi vestimenta. Lo que puede ser pecado es que yo le señale los defectos a otro. El pecado no es que un hombre tenga el pelo largo si tiene la dicha y el pelo no lo abandonó. El pecado es que usted tenga la lengua larga. Eso sí es pecado. El pecado no es como tú te veas por el exterior. El pecado es lo que refleja en el interior. Porque del corazón nacen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los chismes, las contiendas. De ahí es que nace, del corazón. Que tenemos que ser transformados desde el corazón. Lo que Dios está esperando no es un evangelio del todo es malo. Es un evangelio que muestre amor, que muestre paciencia, que muestre mansedumbre, que refleje a Cristo en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que piensa, en todo lo que siente. Cristo debe de ser. Escuche bien, entonces, ¿qué es el evangelio del reino? El evangelio del reino se define en 4 palabras según los teólogos y según las escrituras antiguas. Reino lo que significa es reinado, dominio, gobierno e influencia.
Son 4 palabras que usted puede encontrar en el diccionario bíblico si usted indaga un poquito más allá. Es reinado, dominio, gobierno, influencia. Dios debe de reinar nuestras vidas para entonces ser transformados genuinamente. Dios debe de dominar nuestras vidas. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dios debe de gobernar cada área de mi vida, de mis pensamientos. Dios gobierna mi TikTok. Dios gobierna mi Facebook. Dios gobierna mi Instagram. Dios gobierna mi matrimonio. Dios gobierna mi familia. Dios gobierna mi hombría. Dios gobierna mi feminidad. Dios gobierna mis hijos. Dios gobierna cada área de mi vida. Eso es el evangelio del reino. El evangelio del reino influencia, es una cultura. Se lo he dicho anteriormente, algunas clases que tenemos aquí de discipulado. Cuando es una cultura, la cultura no es impuesta, la cultura te influencia. Los mexicanos que están aquí, ¿a cuántos le pusieron una pistola en la frente para que te gustaran los tacos? A alguien le pusieron, te tienen que gustar los tacos, te tienen que gustar el mofongo, dice el Señor. Esos son los puertorriqueños, ¿no? El mofongo va a estar en las bodas del Cordero, con mayo ketchup, ¿no? Te tienen que gustar las arepas, dice el Señor. No, pues son comidas típicas y culturales de nuestros países que nadie nos obligó a que nos gustara, pero a todos nos gusta. Eso se llama cultura. En el reino trabaja de la misma manera. La santidad no es una obligación. La santidad es algo que gusta. Porque cuando hacemos las cosas bien para Dios, ¿no le ha pasado a usted que como que lo hice bien para Dios? Usted se siente satisfecho. Dice, lo hice bien. Perdoné al que me ofendió. Oro por el que me odia. Eso se llama la cultura en tu vida de Dios. Wow, ya no estoy hablando tanto malo, ¿no? Y tu esposa te dice, ay, estoy orgullosa de ti. Ya no estás hablando como un sucio. Ya no te pareces a Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Porque la cultura te está influenciando. La cultura del reino siempre es una influencia. Dile al que está a tu lado, déjate influenciar por el reino de Dios. Ya estoy terminando, se los prometo. El evangelio del reino te presenta a un Dios de amor que por ese amor siempre nos corrige. El evangelio del reino te presenta a un Padre de amor que por ese amor te corrige. En el evangelio del todo es malo, te dicen Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Lo has escuchado? Lo he escuchado un montón de veces. Uy, a mí me decían eso cuando yo era muchacho. Uy, me hacía pipi encima también. Y ay, Dios me va a consumir. Me chavé. No, pero en el evangelio del reino, el fuego consumidor es un fuego que consume las partes incorrectas de nosotros, pero siempre nos mantiene intactos. El fuego consumidor de Dios siempre está. Todo lo que Dios hace es basado en su amor, porque Él es, aún su corrección es con amor. Aún lo que consume es con amor. Aún su disciplina es con amor. Las veces que señala nuestros pecados es por amor. Cuando Dios nos está formando en la tormenta es por amor. Cuando estamos pasando por el desierto, te aseguro que Él está contigo porque Él es amor. Dáselo fuerte si es a Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. El evangelio del reino da segundas oportunidades. Siempre hay espacio para que Dios te reciba. La gente tal vez no te recibe, pero Dios siempre te recibe. Si estás arrepentido, te aseguro que Dios está dispuesto a perdonarte. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les digo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan tiene una revelación extraordinaria.
Todas estas cosas digo para que no pequen. ¿Cuál es nuestra aspiración? No pecar. No mentir en los taxes. Esa debe de ser nuestra aspiración. Nuestra aspiración no es robar. Si escaneaste todo en Walmart y se te quedó algo sin escanear, asegúrate de volver a Walmart y pagarlo. No digas que Dios te bendijo. Porque tenemos que aspirar a no pecar. Cuando chismees de alguien, mejor ve y pide perdón. Mejor ve y pide perdón. Porque esa lengua no va para el cielo. Y te aseguro que tú tampoco, porque está pegada a ti. Dile al que está a tu lado, siempre voy a aspirar a no pecar. Pero si pecas, dile al que está a tu lado, pero si pecas, Dios siempre está dispuesto a perdonarte. Escuche bien. El evangelio del reino te obliga a hacer nada, pero te invita a dejar todo aquello que no conviene. El evangelio del reino no te obliga a hacer las cosas, pero te invita a dejar todo lo que no te conviene. Pastor, ¿yo debo de dejar de beber? ¿Te conviene? Pastor, ¿yo debo de dejar de fumar? ¿Te conviene? Pastor, ¿está bien que de vez en cuando yo hable mal de alguien? ¿Te conviene? Pastor, se me zafó a hablarle mal a mi esposa y como que ¿te conviene seguir con esas actitudes? ¿Te está funcionando lo que estás haciendo? ¿Te está funcionando? Pastor, yo me puedo quedar en casa y no ir a la iglesia, pero servirle al Señor. ¿Te conviene? Escuche, mira lo que dice la palabra de Dios. Todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene hacerlo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pastor, yo puedo agarrar un trabajo los domingos, ¿te conviene? Pastor, puedo agarrar un trabajo que trabaje en las madrugadas, mi esposa trabaje durante el día y nunca nos vemos más que los domingos por la tarde. ¿Te conviene? No, pero eso no es pecado, pero te conviene. ¿Está entendiendo lo que yo le quiero decir? Pastor, yo no tengo tiempo mucho de leer la Biblia, la leo una vez en semana. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Te conviene? ¿Te conviene hablar mal de la gente? ¿Te conviene tener odio en tu corazón? ¿Te conviene tener falta de perdón en tu vida? ¿Te conviene seguir pensando tan mal de ti y siempre tener una baja autoestima y pensar que eres el descalificado y la descalificada? ¿Te conviene? No, no te conviene. Y si no te conviene, mejor déjalo, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. El evangelio del reino toma al descartado y lo hace digno del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios a algunos. Dice así su versión. Porque de tal manera amó Dios a los puertorriqueños y a los mexicanos, a los venezolanos, que se los lleva el diablo. Dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio del todo es malo te descarta, y el evangelio del reino siempre va a tener amor para ti. El evangelio del reino presenta a un Dios que nos quiere salvar más que condenar. El evangelio del reino, mira, es que muchas veces tenemos tantos conceptos incorrectos. Porque muchos de nosotros tenemos la imagen de un Dios con barba blanca, con un látigo y con un hueco en el mismo medio de la tierra para mandarte para el infierno a la primera que haga. Ahí está Juan. Mira cómo peca, mira cómo peca. Estoy loco por mandarlo para el infierno.
Ese es el Dios que nos presentan. Te vas para el infierno. Te vas para el infierno. Y el Dios que yo tengo, mire lo que dice en su palabra. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por favor, entienda que la palabra arrepentimiento lo que significa es un cambio de mentalidad. No es una palabra religiosa, es una palabra relacional con Dios. Dios quiere transformar tus pensamientos, porque a la medida que se transformen tus pensamientos te parecen más a Cristo. Haces lo que Cristo hace. Sientes lo que Cristo siente, hablas como Cristo habla, actúas como Dios quiere. Porque Él no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Póngase en pie conmigo. Hoy se tiene que morir el Flanders de nosotros. Hoy se tiene que morir áreas de nuestra vida de conceptos incorrectos que tenemos en el corazón. Hoy no te tienes que sentir descartada ni descartado. Hoy Dios te ama. Hoy no te tienes que sentir la escoria de la vida. Hoy te tienes que sentir hijo. Hoy tienes que adoptar la verdadera santidad y dejar morir la falsa santidad que tiene que ver con lo de afuera y no tiene que ver con el interior. Porque ¿de qué me vale alcanzar todo? Alcanzar el nivel profético de estas épocas. No, muchachos, el nivel profético, el manto profético, la doble unción, pero no queremos cambiar y tener amor en el corazón. Te pueden derramar 3 galones de aceite encima. Y si tú no estás dispuesto a tener amor, nada va a pasar. Te pueden orar 1000 veces por el matrimonio. Y si tú no estás dispuesto a perdonar y estás dispuesta a perdonar y amar a tu pareja y decidir ser transformados ambos, nada va a pasar. Porque muchas veces oramos para que nuestra pareja cambie y pocas veces oramos para nosotros cambiar. Allá en mi barrio dicen que guame. Todo para allá y no para acá, dicen allá en mi barrio. Entonces, ¿cómo soy santo según Jesús? ¿Cómo puedo alcanzar? Yo le preguntaba al Espíritu Santo, entonces, ¿cuál es el concepto correcto de la santidad? Dios me llevó a Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está aquí. Arrepiéntanse y crean. ¿Y saben cómo lo dice? Y crean en el evangelio. Dice, crean en un evangelio. Dice, cree en el evangelio. Lo dice de manera singular. Lo que está diciendo es que solamente hay una alternativa. El evangelio del todo en vano no es la alternativa. El evangelio del reino es amor, es gracia, es perdón, es arrepentimiento, es transformación del Espíritu Santo. ¿Sabes quién te lleva al arrepentimiento? No es el pastor, no son los líderes, no es la pastora. El verdadero arrepentimiento proviene del Espíritu Santo. Perdóname, te fallé, no debo de seguir hablando así, voy a mejorar, me comprometo en mejorar mi actitud, me comprometo en santificar mis palabras. Me comprometo en santificar mis redes sociales y no estar viendo la pechugona. Parece piedra, pero es pan, hermana. Me comprometo en controlar mi lengua y no hablar mal de la gente, aunque lo trate de disfrazar de santidad. Mira, te tengo algo que decir para orar por fulano. Para orar por fulano y esa lengua que parece que llega a San Antonio y sin tol.
Me comprometo en perdonar a los que me están ofendiendo, no los que me ofendieron, a los que me están ofendiendo. Yo decido perdonarlo. Yo me comprometo en sentir lo que Dios siente por esa persona que a mí me causa dificultad en amar, pero quiero amarlo. Me comprometo en santificar esa área de mi vida. Eso es verdadera santidad. Poco tiene que ver con los zapatos, los pantalones y la camisa. Tiene que ver con un corazón genuino. Que nos conozcan como iglesia, como una iglesia que realmente tiene el carácter de Cristo. Que conozcan a tu matrimonio como un matrimonio que dicen, mira, ellos no son perfectos, pero lo que yo he visto de ellos es que se saben perdonar, que él la trata bien, que ella lo trata bien, que no hablan por las espaldas de ellos. Lo peor que yo he visto son mujeres y hombres que hablan mal de su esposa y de su esposo por las espaldas. Eso lo único que me muestra es que si es capaz de hablar de su pareja, es capaz de hablar de mí. Me comprometo en tener una santidad que proviene de Cristo y no de los conceptos humanos y religiosos de los fariseos y los escribas. Arrepentirme es cambiar mi mentalidad, es cambiar mis actitudes, es tratar a mis hijos como se supone que Cristo los trata, es amar al que me ofende, es mirarme, me comprometo en ser santificado en mi autoestima, en verme como Cristo me ve. ¿Sabes cuánta gente hay que se menosprecia, que se ven como la escoria de la vida? Mira, es que tú, yo he dado consejería a hombres y mujeres que son modelos casi. Y cuando tú, mira, pero es que tú eres un hombre guapísimo. No, yo, pastor, yo me parezco a Cuco Pasurín. Los de la época entenderán, los de 40 para arriba, ¿no? Los de no, pues. Yo me parezco al chaparro Schwarzenegger. Y es un hombre guapísimo. Y tú dices, ¿pero por qué? Ella es una mujer guapísima y ella se siente como la más fea del planeta porque no tienen la autoestima santificada. La autoestima santificada es que yo me veo como Cristo me ve. Hay unos que se ven graciositos, ¿verdad? Pero pues Dios tiene sentido del humor también. Santificar mi vida no es una santidad religiosa, es una santidad relacional. Me comprometo en serle fiel a mi esposa, aún con mis ojos. Veo a una muchacha atractiva y prefiero mirar para otro lado porque yo solo tengo ojos para ella. Eso es santidad. La verdadera santidad es un matrimonio que le entrega su vida en carácter a Cristo, en pensamientos a Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es santidad.